Bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. ¿Cómo ha estado, licenciado? Bienvenido. Muy bien, ingeniero. Un placer saludarle y también a nuestros amigos que nos sintonizan. Siempre es un placer estar aquí frente a frente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Educación privada 2021, retos y proyecciones para el 2022, más o menos los temas que vamos a abordar. Pero antes, la pandemia sigue. Hay un momento preocupante hoy, sí, en el que podría haber un aumento de casos ya confirmados por el Ministerio de Salud, que estamos llegando tal vez al punto más alto de contagios confirmados durante el 2021. Y esto naturalmente se va a ver reflejado en todas las actividades comerciales, así como en educación. ¿Qué es el momento que se vive en los colegios privados? ¿Hay clases presenciales? Bueno, hemos visto 2 días preocupantes, con unos picos muy fuertes de contagios. Los fallecidos no bajan la decena en adelante. Esto es una preocupación grande para la comunidad educativa. Ha habido un manejo en el sistema educativo de la pandemia, digamos, aceptable. Pudiese ser quizás mejor si la sociedad salvadoreña entrara en la sintonía de algunas costumbres o buenas prácticas de prepararnos para no contagiarnos. Y ahí pues ya usted ha visto cómo ha habido una campaña en la que se han abierto lugares que no debieron haberse abierto, algunas maneras extraordinarias de manejar las aglomeraciones que no han sido quizás las más adecuadas. Y de repente se han cerrado espacios que no debieron haberse cerrado por tener algún derecho mejor que otros que sí se han abierto. Se ha valorado, por ejemplo, que es muy, digamos, legal abrir un centro de diversiones y es muy legal cerrar un centro de educación. Entonces se limitan unas cosas que no debían limitarse y se flexibilizan otras cosas que no deberían flexibilizarse. Esas cosas creo que han dado como resultado lo que usted acaba de mencionar, donde estamos viendo unos índices de contagio poco manejables, preocupantes. Lo veíamos venir, con usted aquí hablábamos, por ejemplo, cuando se dio la reapertura en el mes de abril, nos preocupaba mucho que el 6 de abril, exactamente después de que la vacación de Semana Santa se terminaba, pues se reaperturará el sistema de semipresencialidad. Y es el mismo sistema que estamos todavía trabajando. Un sistema semipresencial, que es el que combina lo que es el porcentaje de estudiantes que asisten presencialmente a clases con el porcentaje de estudiantes que está conectado simultáneamente con el colegio desde su casa. Ese, digamos, modelo o modalidad de atención que se está trabajando puede ser que de alguna forma esté evitando un número de contagios mayor al que estamos experimentando. Sin embargo, no es esta una buena noticia, porque en el sistema educativo sabemos que el tiempo perdido no se recupera. Y en ese sentido, ya llevamos varios meses, ya 2 años de trabajo en el cual se ha mutilado, digamos, la programación curricular. Tienen que haberse quedado a deber mucho contenido de los sistemas programáticos del sistema de disciplinas o asignaturas, y eso es lamentable. Sin embargo, lo que priorizamos, como muy bien de acuerdo estamos con el gobierno, con el Estado, con la señora ministra de Educación y ministro de Salud, lo que priorizamos es la vida y queda en otro espacio de educación. Sin embargo, estamos nosotros trabajando fuertemente en colegios privados para que nuestras comunidades educativas responsablemente estén manejando, digamos, la convivencia dentro y fuera del centro educativo para que podamos evitar los contagios. Hemos visto en el sistema público, no sé si en el sistema privado, el cierre de algunos centros escolares, algunos pequeños, sobre todo creo en el interior del país, por casos de contagio confirmados. ¿En el sistema privado se han dado también? Nosotros estamos monitoreando, exactamente mañana daremos conferencias de prensa sobre el comportamiento que hemos tenido de varios temas en el sistema educativo privado, y uno de ellos es el tema del COVID.
Y por lo que ayer estábamos viendo los primeros datos que estaban arrojando este monitoreo, es que más de la mitad de centros educativos privados del país ha tenido 0 contagios de estudiantes y de trabajadores. Ha habido un porcentaje que no llega ni al 40% de centros educativos privados que han tenido 1, 2 o máximo 3 casos entre estudiantes y trabajadores que ha dado positivo a COVID. Pero el manejo, como hemos dicho, en colegios privados de estos casos ha tenido que ver con un manejo institucional diferente a como se ha manejado en otros centros educativos. Digo esto porque para nosotros es prioridad que, aunque dé negativa la prueba a un estudiante o a un trabajador, nosotros lo aislamos por un cierto tiempo, siempre lo mandamos a cuarentena, aunque dé negativo. Con que tenga un solo síntoma, a nosotros nos parece que no podemos caer en el riesgo de que dé negativo un día y que dentro de 4 días pueda dar positivo, y mientras tanto ya haya sido un nexo de contagio para los compañeros estudiantes o para los compañeros trabajadores. Ese manejo nos ha dado un buen resultado, el manejo de los nexos, y de esa forma es que hemos disminuido de alguna manera el tener tanto caso positivo. Tenemos que tener también en cuenta que los fallecimientos son para nosotros un tema importante de monitorear, y en cuanto a docentes y estudiantes, es un monitoreo constante que tenemos sobre esa variable. Hemos tenido reportes de algunos fallecimientos de nexos, o sea, familiares de estudiantes, familiares de trabajadores, por causa de COVID, pero no de estudiantes ni de maestros. Esto nos da a nosotros, digamos, luces para poder pensar que lo estamos manejando de alguna manera prudentemente, y que continuaremos en este esfuerzo, respetando siempre las normativas del Ministerio de Salud, que es a la que nos debemos, y cumpliendo con todos aquellos protocolos que nos puedan lanzar a tener un mejor manejo de esta pandemia. La educación a nivel presencial y a nivel remoto desde la casa, ¿en qué porcentajes se está dando? Si pudiésemos sacar un promedio. Comenzábamos nosotros a experimentar poca confianza de parte de los hogares en enviar sus hijos presencialmente a los centros educativos. Pero esto fue de menos a más. Comenzamos quizás con un 35% de estudiantes que dijeron que sí querían asistir al centro educativo, pero fue esto aumentando y ya tenemos casi el 60-75% en algunos casos de estudiantes que ya están incorporados presencialmente a los centros educativos, y un poco porcentaje está todavía en línea desde el hogar, que no quiere llegar al colegio. Pero ahí pues hay algunas variables que no son necesariamente del tema de pandemia, por las cuales no los envían presencialmente al colegio. La verdad es que la virtualidad de alguna manera pues les ahorra a los padres de familia algunos costos al no enviarlos al colegio. Por ejemplo, el transporte, alimentación o el cuidador que los lleve y los trae. Entonces todo eso creo que ya se ve más desde el punto de vista económico que desde el punto de vista del contagio por COVID. Sin embargo, pues el proceso continúa en nuestros colegios privados con una educación multimodal, como lo ha dicho la señora ministra de Educación, en donde podemos tener educación modalidad remota, sincrónica y asincrónica. Técnicamente nos ha dado un buen resultado. Sin embargo, este tipo de educación, ingeniero, no es el tipo de educación que quisiéramos estar dando, porque merece esto una mutilación a la currícula y una deuda grande del cumplimiento del producto académico que quisiéramos dar. Déjeme entender esa palabra, esa mutilación al sistema de currícula, sí, que se quisiera o que se ha tenido, más bien dicho. Correcto. ¿Significa esto que hay un nivel de enseñanza menor o de exigencia de como se vivía antes de pandemia? En el mundo ha tenido que adaptarse, y esa palabra de adaptarse significa una cosa bastante difícil. Vamos a explicarlos analógicamente para que podamos comprenderlo aquí, mis estimados
televidentes. El sistema curricular en el mundo estaba preparado para trabajarse presencialmente. Ese es el modelo que hemos tenido nosotros desde marzo del 2020 hacia atrás. Entonces, cuando de abril de 2020 para acá se habla de educación virtual y después se habla de educación semipresencial, los currículos no fueron renovados para poder ser currículos virtuales. O sea, había todo un plan de trabajo para que fuera ejecutado en la presencialidad. Y para trasladar esto a una carta didáctica virtual responde a que habrá que hacer una adaptabilidad, y la ha hecho así el Ministerio de Educación, con priorizar contenidos. Priorizar contenidos significa que algunos se van a trabajar y que otros no se van a trabajar, y que algunos se van a trabajar en alguna dimensión y otros en otra dimensión. Entonces, lo que se está viendo en este sentido es que el programa de estudios de cualquier disciplina que quiera usted ver, y no ha sido al 100% digamos desarrollada en lo que es el nivel que ha estado. Y esto es preocupante, puede ser preocupante en el nivel parvulario, básico y medio, pero creo que es más preocupante, y habrá que pedir explicaciones a la academia, a las universidades, por ejemplo, cómo ha sido el porcentaje de las disciplinas o asignaturas de los distintos pensum que llevan los estudiantes que se están formando y que son producto del año 2020 y 2021. Eso preocupa, porque tampoco las universidades tenían, digamos, un desarrollo curricular virtual, sino que tuvieron que también pasar por una etapa de adaptar lo que es la parte curricular presencial a la parte curricular virtual. Eso merece un estudio muy fuerte para que el 2022 o 2023 sean los años en los que, donde haya la oportunidad de poder responder y poder mejorar digamos, los desarrollos curriculares en el hecho educativo, tendrá que responderse ante ello por donde haya espacio de hacerlo. Digo, porque imagínense qué podemos hacer ya con una promoción del 2020 que ya se fue, o del 2021 que ya se va. Ya ellos ya se fueron así, ya salieron, ya egresaron, ya se graduaron. Pero con los que están comenzando, están a medias todavía en el 2023 o 2022, algo habrá que hacer, Moisés, en ese sentido. ¿Y se está haciendo? Bueno, en la parte de educación privada hay una virtud, podemos llamarle así. En la educación privada, el plan educativo institucional nace en la comunidad. Cada colegio privado hace un planteamiento de una, digamos, una planificación académica, curricular, de parte de su colegio, y de ahí pues la diversidad de colegios en cuanto a que unos trabajan un estándar educativo y otros trabajan otros estándares educativos. Esa virtud, que no es, digamos, una planificación generalizada para todos los colegios privados por igual, da una, digamos, garantía de que la calidad del servicio pueda, digamos, estandarizarse en el sentido de garantizar, valga la redundancia, que la calidad del desempeño de los contenidos pueda ser más, digamos, optimizado desde la comunidad educativa. Y ahí usted ve, por ejemplo, la educación bilingüe y bicultural, que es un tipo de educación que nace ahí, en esa comunidad, porque el tipo de estudiante o el estudiante que está ahí obliga a que se le pueda trabajar un estándar de educación distinto a la educación, por ejemplo, que servimos en colegios con calendario nacional. Ya de ahí a usted le da a pensar que podemos nosotros tener planes de educación institucional distintos en cada colegio. Ok, sí, puede haber en cada colegio. Exactamente. Pero hay un gran marco que es el que regula qué es lo que se termina de dar como la currícula de país. ¿Me equivoco? Digamos que ese es el mínimo, ingeniero. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Okay. Y puede haber, y el máximo es el que marca el plan educativo institucional de cada colegio. Ahora, el valor agregado lo pone cada colegio. El sector educativo naturalmente fue tomado por sorpresa, al igual que todos los sectores, cuando la pandemia cayó de un día para otro, porque básicamente así fue. Esto no dejó tiempo de ajustar
porque de hecho nos fuimos a una cuarentena en la que pasamos varios meses sin clases ni actividad comercial y sin poder salir turísticamente hablando. Cuando se retoman las cosas, hay que comenzar con lo que se había dejado en marzo, que es el inicio, si nos vamos a la currícula de calendario salvadoreño. Sí, claro. Y estábamos en agosto, septiembre. Sí, así es. Bueno, es que hay que decirlo, cuando el presidente Nayib Bukele, digamos, como buena medida, en marzo 12 de 2020, anuncia que vamos a suspender actividades presenciales educativas. Pasa un tiempo, ingeniero, que en la escuela pública y privada nos quedamos como en buen salvadoreño se dice, pasmados, un poco así como viendo qué hacemos. ¿Qué pasó? Pues sí, claro, y que pues si no sabíamos nada del COVID, tampoco sabíamos nada de cómo enfrentarlo, cómo desarrollar esto. Nunca habíamos estado en una cuarentena, o sea, había que pensar qué hacer y cómo hacerlo. Y de ahí, cada institución educativa mide sus limitantes y sus disponibilidades de recursos. Y en ese sentido comenzamos como después de 60 días, quizás a estar un poco al 100 de cómo íbamos a resolver, entregar el servicio educativo. Y de ahí comenzamos a poder nosotros como inventar, digamos, creativamente, resolver primero la carretera por la cual íbamos a enviar el proceso educativo. Y la única que estaba disponible era la carretera virtual. Y ahí pues nos enfrentamos a problemas serios que puede ser que en unos colegios más que en otros pudiésemos tener disponibilidades de dispositivos, disponibilidad de conectividad, la disposición de la familia en acompañar al estudiante para poder llevar a cabo el proceso educativo, la disponibilidad del docente que desde su casa tenía que trasladar el hecho educativo a la casa del estudiante. Era una cosa en la que había que de inmediato reinventarse. Y en ese sentido, al final, creo que es una experiencia aprendida. Ha quedado acá, digamos, diseñado un sistema de trabajo que pudiese en otra oportunidad perfeccionarse, pero que por el momento, hoy por hoy, digamos, no es el mejor sistema para poder llevar a cabo la educación que todos queremos. Muy bien. Y solo quería traer a colación esto porque precisamente hubo un momento, y usted lo dijo, quienes se graduaron el 2020 ya estuvo, ya se fueron. Sí. Los del 2021 están a punto de irse. Están a punto de irse. ¿Puede medir en un porcentaje o no sé en qué medida la educación que recibió el bachiller del 2020 difiere de la que se tuvo en el 2019? Por supuesto. Claro que sí. Y yo creo que ha sido importante que el Ministerio de Educación ha llevado a cabo hace poco una prueba diagnóstica midiendo logros del 2020 en este año 2021 en educación básica y educación media. Resultados que todavía pues estamos esperando que nos entreguen, pero que ha sido digamos importante el desarrollo de esa encuesta. Cada estudiante ha respondido las distintas disciplinas básicas para saber cuál fue el logro, digamos, que se tuvo en el desarrollo del año 2020. Sin embargo, nosotros como colegios privados institucionalmente sí hemos aplicado algunas mediciones que merecen mucho respeto para poder conocer qué estamos haciendo bien y qué pudiéramos hacer mejor. En cuanto al alcance de las competencias e indicadores educativos que el padre de familia quisiera y ver que sí se ha logrado en su hijo, en su hija. Hay, digamos, indicadores conceptuales que tienen que ver con el conocimiento que el estudiante va adquiriendo, los nuevos conocimientos, digamos. Hay, digamos, contenidos procedimentales que tienen que ver con el tema de cuánto se ha aprendido el estudiante haciendo. Y ahí es donde tenemos las dificultades más grandes, ingeniero, porque los contenidos procedimentales son los que más ha costado mediante la semipresencialidad desarrollar, que son aquellos contenidos que tienen que ver con prácticas, que únicamente se pueden desarrollar presencialmente. Bueno, digamos, cómo usted virtualmente hace una práctica de salud,
digamos, en donde tenga que tener una sala de arte, donde pueda tener un desarrollo de poder mostrar y demostrar un procedimiento, digamos por decir salud, pero si esto es en bachilleratos técnicos como industrial, por ejemplo, aeronáutica, automotriz, etcétera, etcétera, el contenido procedimental se queda de ver mucho. Y este estudiante, aunque se gradúe, se sabe que si es 2020, quedó a debérsele ese tipo de conocimiento. A eso venía mi pregunta. Exactamente. ¿Y ese porcentaje se ha medido? No tanto así como medirlo con valores absolutos o relativos. Ahora, pero sí estará saliendo... pero sí estamos claros que hay contenido, que hay una deficiencia. Hay una deficiencia. Okay. Hay una deficiencia que... ¿Alarmante la deficiencia? No tan alarmante como pudiésemos nosotros decir que el bachiller que hemos producido en el 2020 no está listo para ir al mundo, ¿verdad? Puede ser que se encargue la academia, que es quien lo recibe, de darle, digamos, un tratamiento especial a ese tipo de bachillerato. Y ahí sí hemos estado en comunicación con algunos rectores de universidades en los cuales debemos nosotros asumir el compromiso que como academia universitaria tenemos que asumir, en el sentido de que hay que estar conscientes que existe una deficiencia en ese estudiante que se produjo en el año 2020 y el que se está produciendo en el 2021, y que al recibirlo en la universidad deben de crearse los programas, los proyectos de toda una parte propedéutica en la cual pueda estos dar como resultado un adiestramiento, una capacitación que antes de recibir sus primeras 4 o 5 asignaturas de la carrera puedan ellos tener, digamos, una retroalimentación que no pudo dársela en el bachillerato al final. Ok, bien, hay momentos en los que se tienen que tomar las decisiones a futuro, qué vamos a hacer, y en el sistema educativo me imagino que las vienen tomando, tal cual el caso que me menciona. Se ha estado hablando con universidades para ver qué soporte puede haber para quienes ya salieron y para quienes van a salir este año. Es correcto. El porcentaje de deficiencia, como usted lo mencionaba, del 2020 probablemente va a ser mayor que el que se tenga del 2021. Es correcto. Ahora, en el 2022, ¿cuál es el panorama que ve? Nosotros estamos muy atentos de las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Salud y que pueda autorizar al Ministerio de Educación que pueda avalar de alguna manera la modalidad en la que entraríamos a trabajar el próximo año 2022. Hoy por hoy, en este mes de septiembre y agosto, hemos visto digamos, datos muy preocupantes que nos pueden lanzar a pensar que pudiésemos continuar en un 2022 semipresencial. Sin embargo, como colegios privados hemos estado pensando y planificando 2 proyectos importantes. Uno que tenga que ver con que vamos a continuar en la semipresencialidad, que es la experiencia ya aprendida del año 2021, y otro en el que podamos regresar a la nueva presencialidad. La nueva presencialidad no es un sistema de trabajo como el que teníamos en el año 2019. La institución educativa privada, para que pueda trabajar la nueva presencialidad, debe de crear un proyecto educativo institucional en el cual tenga en cuenta que el estudiante que no ha egresado de su colegio deba tener la oportunidad de que cuando esté en la presencialidad 100%, se le puedan cumplir todos aquellos contenidos procedimentales que no se le cumplieron en el año 2020 y en el año 2021. Esa es la nueva presencialidad. En ese sentido, obliga a pensarse en un plan de trabajo en el cual va a merecer del hogar más trabajo y de la institución educativa más trabajo también. Esto significa de que habrá que esmerarse más después de que hemos estado en un proceso algo relajado o un poco relajado académicamente hablando, desde, digamos, el hogar o desde el colegio, en tanto que usted ha visto la nueva semipresencialidad, lo que nos ha dado es que en algunos casos más que en otros, los estudiantes han recibido, digamos, en tiempo, no los 100 días laborales académicamente hablando. O sea, eso
eso se perdió. Lo que legalmente debe de trabajarse como 100 días en cada estudiante no ha sido cumplido, y obviamente pues es, digamos, considerable porque estamos en pandemia y obliga esto a, por el distanciamiento físico, por el no contagio, tener que hacer grupos de trabajo, y esto obliga también a pensar que cuando la semipresencialidad se da sincrónica, el docente tiene que estar esforzándose por atender un grupo de estudiantes en el colegio simultáneamente con un grupo de estudiantes que está en la casa. Eso obliga a que el porcentaje de tiempo destinado al hecho educativo definitivamente se reduce de cuando la modalidad es presencial 100%. Y de hecho, cuando ya era presencial en el año 2019 para atrás, el sistema ya presentaba deficiencias. Si ya presentaba deficiencias en el año 2019 para atrás por diferentes variables, ya estamos complicados mucho más con un modelo semipresencial que reduce el tiempo efectivo del docente con el estudiante, que reduce el contenido que ha de trabajarse con el estudiante, que reduce algunas variables que tienen que ver con la calidad educativa, por ejemplo, la práctica de valores, la práctica de contenidos procedimentales. Todo eso que se queda de ver es porque el modelo o la modalidad semipresencial no permite desarrollar más allá de como quisiera el docente hacerlo. Aquí juega un papel importante la creatividad con la que el docente juega en el hecho educativo. Hay docentes que con mucha facilidad se introdujeron al tema de la semipresencialidad y desarrollaron con mucha facilidad habilidades y destrezas de conectividad, de abordaje. Hubo en el sistema educativo privado vasta capacitación. Nos incluimos en capacitaciones que nuestra asociación de colegios privados contratamos con agentes nacionales e internacionales, nos sumamos a las capacitaciones que el mismo Ministerio de Educación puso a disposición de los colegios privados, y todo eso nos ayudó, pero no resuelve al 100% la problemática de la calidad educativa que quisiéramos tener. No la resuelve. No la resuelve. Ok. El próximo, tengo que hacer la segunda pausa comercial, hay más temas que abordar y algunas preguntas de los amigos televidentes. Vamos a hacer la segunda pausa comercial, volvemos en aproximadamente 3 minutos, le invitamos a que siga con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, ACPES, nos visita esta mañana en Frente a Frente. Hemos hablado de varios puntos y temas que han tenido que ver con la pandemia y la educación, pero a este instante, hoy en el 2021 ya, no sé si hemos salido de la pandemia, pero en el caso, el nivel de deserción se ha podido medir. ¿Cómo estamos 2021 contra el 2019 y 2020 contra el 2019? Bueno, hablemos del concepto en sí, deserción. Deserción es la cantidad de estudiantes que abandona el sistema educativo, que estando en edad escolar se matriculó en algún momento y luego dejó de asistir y ya no es parte del sistema educativo. Ese número de estudiantes ha crecido muy considerablemente por el tema de la pandemia, pero más que por el tema de la pandemia, ingeniero, hay que decir que la modalidad semipresencial no ha sido, digamos, la respuesta que esperaba encontrar el estudiante o el hogar para llevar a cabo el proceso educativo. O sea, son estudiantes que han dejado el sistema educativo porque, aún teniendo los recursos, consideran que el tema de estar conectados, estar en línea, digamos, con una guía de estudios, respondiendo ante una pantalla, no les parece atractivo y les parece sumamente estresante y traumático. A ese extremo hemos llegado en el sentido de que hay gente que, estando en edad escolar,
está fuera del sistema educativo. Esa es la deserción más lamentable. Y en otros casos también ha aumentado la cantidad de estudiantes que en edad escolar han migrado del país. Y algunos legalmente, otros ilegalmente, pero han abandonado las aulas y han abandonado el país. Esa deserción medida entre el 2020 comparada al 2019, ya habíamos dicho que había llegado alrededor de unos 12%. En este 2021, comparada con el 2020 y con el 2019, ha sido todavía mayor. No tenemos todavía el dato final del monitoreo que vamos a presentar mañana, pero por lo que comencé a ver anoche, por los datos que comenzaban a arrojar la encuesta que habíamos puesto muestralmente, son datos alarmantes. Y esto ha llevado alarmantes, son datos alarmantes porque en su mayor cantidad de gente o de estudiantes que ha abandonado los centros educativos privados son alumnos que no se han matriculado en otro centro educativo privado, ni en un centro educativo público. ¿No son aquellos que han migrado al sistema público? No. La deserción es quien queda fuera del sistema. Y eso es lo que estamos midiendo ahorita. Y eso es lo lamentable para el país, ingeniero. No es solo para el colegio, es para el país. Porque cuando un estudiante deja el aula y pierde un año escolar, se convierte en un potencial estudiante con sobreedad, porque va a ganar un año de edad, pero va a perder un año de estudios. Y también se convierte en un estudiante que va a tener que repetir el año escolar. Y la repitencia y la sobreedad para cualquier sistema educativo de un país es una gran enfermedad. Es una gran enfermedad. Porque primero el país, con nuestros impuestos, invertimos doblemente en ese estudiante, si va al sistema público. Si va al sistema privado, la familia tiene que invertir una vez más en ese mismo grado que va a cursar el estudiante. Y el tema del ausentismo también está casado con la deserción. La cantidad de estudiantes que no es frecuente asistir presencialmente o virtualmente al hecho educativo se convierte en un potencial alumno a desertar, porque se acostumbra a ser el ausente en la clase y de repente le parece más atractivo, obviamente, pues descansar, relajarse y no asistir a clases. Ese es un dato también que nos preocupa, que el estudiante vea la acción educativa o la actividad educativa como poco importante y que el hogar que acompaña al estudiante se le dificulte controlarlo, se le dificulte saber si está o no en clases, si asiste o no a clases. Eso es, digamos, los tres males más grandes que podemos tener en cualquier sistema educativo: el ausentismo, la deserción, la sobreedad y la repitencia. Quiero que me repita un par de datos, solo para no terminar de perderme. En el nivel de educativo que se encuentra en este momento, ¿en qué porcentaje están presencial y remoto? Creemos que podemos llegar entre 50 y 60% presencial. Hay más de la mitad de 50 y 60 presencial. Presencial, que asisten regularmente al centro educativo. Okay. Y que el 40% o 35%, casi llegando al 40%, es un nivel virtual. Esto medido en nuestro último monitoreo que anoche estábamos revisando, que termina hoy el monitoreo para presentarlo mañana en conferencia de prensa. Pero para nosotros esto es buena noticia, porque en nuestras mediciones principales considerábamos que iba a haber más temor del hogar en enviar sus hijos al colegio. Pero parece que los medios de comunicación y la presión social ha dado más confianza en enviar a un hijo a un centro educativo que enviarlo al estadio, por ejemplo, o enviarlo a los centros comerciales. Entonces ya la conciencia cada día es mejor de que debemos de tener confianza en un sistema educativo que está garantizando medidas de bioseguridad. Los colegios privados hemos hecho inversiones fuertes en garantizar eso, en que nuestras instalaciones, de acuerdo a las exigencias que ha tenido que dar el Ministerio de Salud, puedan estar en condiciones para poder recibir estudiantes y a toda la comunidad educativa.
¿Esas exigencias incluyen distanciamiento y que no se utilice el aula en su totalidad? Eso y más, porque lo principal es el filtro escolar, con los 4 filtros escolares que ya conocemos todos. El del hogar, el de la conducción del niño del hogar al colegio, el del portón del colegio, el del portón, la puerta del aula, el distanciamiento social que usted acaba de hablar, distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el uso de desinfectantes, alcohol gel o similares, también tener una entrevista regularmente en el colegio sobre condiciones de nexos en el hogar, que es un valor agregado que le hemos puesto nosotros a nuestros protocolos. Nosotros debemos de conocer como centros educativos cómo está el hogar, saber si el tío que vive con el alumno o con el trabajador, o el tío o la mamá o el papá se encuentran positivos. Y medio podemos nosotros conocer que en el hogar existe un nexo. Nosotros no permitimos que ese estudiante o ese trabajador se acerque al colegio físicamente. Debemos permitirle que haga su cuarentena con su nexo en su hogar. Ahora, eso de que conozcan que un nexo ha salido positivo de uno de los estudiantes requiere mucho también de comunicación directa con la familia, porque si no, como para eso es el encargado el docente. El docente debe saber con quiénes está y cómo están. Es la responsabilidad que tiene cada profesor. ¿Todos los docentes están vacunados? Todos los docentes están con sus 2 dosis de vacuna. Y todos los que no son docentes también. Ok, y todos los estudiantes, naturalmente muchos de ellos no tendrán la doble vacunación todavía. Es poco el estudiante que ha sido reacio a vacunarse. En su mayoría ha sido una buena noticia, en el que como se han ido anunciando las edades para ir haciendo citas y vacunarse, en su mayoría lo están haciendo. Todavía tenemos estudiantes que tienen citas de su segunda dosis pendiente, pero en su mayoría la primera dosis ya la tienen, si la edad ya se habilitó para poder vacunarse. Eso es buena noticia para nosotros. Y estamos cumpliendo esa meta como centros educativos porque, bueno, ayer que tenía usted acá al señor ministro de Salud, recibimos nosotros con muy buenas noticias que él confía en que la vacunación es un punto de partida para poder repensar en cómo vamos a trabajar el próximo año escolar 2022. Y estamos trabajando por hacer conciencia en que nuestros estudiantes tengan sus dosis de vacunación. Y comenzamos a hacer campañas en los colegios por medio de los docentes, en el sentido de que hay que responsabilizar al padre de familia en este caso, porque es el encargado del menor de edad, para que pueda tener, digamos, la responsabilidad, no tanto porque quiera o no quiera, sino porque se debe vacunar, porque se debe inmunizar, si es que la palabra es esa. Pero la responsabilidad también es porque pertenecemos a una sociedad en la que nos debemos de cuidar nosotros y cuidar a los demás. Y eso significa la vacunación para nosotros. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos. Siga con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACVES. En algún momento, bueno, viene ya también a prueba Avanzo y nos vamos a quedar con Avanzo, dijo ya el Ministerio de Educación. La PAES queda en el pasado, en historia. Gracias a Dios, Moisés. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cree usted? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya habíamos explicado que la PAES para nosotros había significado un proceso bastante enfermizo de evaluación. ¿Enfermizo? Enfermizo, sí. Había dado más problemas que virtudes al sistema. Si bien es cierto, era un punto de partida para poder conocer, digamos, el sistema educativo de media o de bachillerato, pero en el camino fue deformándose el sistema. Comenzó con buenas intenciones y finalizó con mucha vergüenza. No estoy diciendo que Avanzo pueda ser algo superior o mejor que eso. Como la señora ministra en alguna oportunidad dijo, no es comparable. En realidad no lo es comparable porque son dos sistemas totalmente distintos, ingeniero.
Avanzo es un sistema totalmente distinto a PAES, y PAES tuvo muchos, digamos, momentos penosos. Pasó por un proceso en el cual al final los números que podían habernos dado la PAES como resultado de la medición del sistema educativo de bachillerato no eran creíbles al final. No eran creíbles porque nos habían demostrado que nos habían mentido demasiado sobre la PAES. Nos habían dicho, por ejemplo, de que teníamos unos promedios en los cuales siempre estábamos reprobados, y después descubrimos que estábamos peor que reprobados, porque se habían hecho unas curvas de evaluación. Esto técnicamente para nuestros televidentes, curvas de evaluación significa ponderar a un mayor porcentaje una calificación. Entonces, si el sistema había hecho eso sin haberlo comunicado, nos estaban engañando. Aparte de ello, pues había un proceso en el cual, creyendo que con que la PAES pudiese ponérsele un porcentaje de promoción, o sea, requisitos para poder pasar de grado, pudiesen mejorar las notas, tampoco pasó que mejoraban las calificaciones. Y es que cuando las cosas se hacen en educación desde el escritorio, ingeniero, ahí se quedan en el escritorio. Pero cuando las cosas de educación se hacen desde el centro educativo, se quedan en el centro educativo. Y eso es lo que pasó con PAES. La PAES se quedó en el escritorio. La PAES no llegó al centro educativo. La PAES no pasó de ser un instrumento de encuesta. No pasó a ser un instrumento de medición como un insumo importante para tomar decisiones de país en educación. Si no, dígame usted, por ejemplo, ¿cuál fue el sistema de educación que mejoró por la PAES? Aquí no tuvimos nosotros mejora en ninguna disciplina a causa de la PAES. Y ahora con Avanzo, la historia se plantea como un referente importante de evaluación. Pero para nosotros todavía la prueba Avanzo tendríamos que darle, digamos, el derecho de oportunidad de la duda que tenemos, si eso en verdad va a ser útil para instalar un nuevo sistema educativo. Y si no lo es, no tendría razón de ser la prueba Avanzo de nuevo. O sea, ¿para qué mide usted algo? Lo mide para saber si va a mejorar algo o no lo va a mejorar. Pero si Avanzo va a seguir siendo como la PAES, que se hacía por hacerse, y que los datos que nos pueda arrojar Avanzo los vamos a ver por verlos, sin contemplarlos, sin tratarlos y sin darle digamos, la importancia en cada uno de sus indicadores, de nada serviría seguir midiéndonos. Es como que usted se tome la temperatura y no se aplique ningún medicamento de acuerdo a su temperatura. Entonces, eso pasó con PAES, y si eso sigue pasando con Avanzo, estaríamos, digamos, en condiciones similares. Va a ser prueba en línea, ¿verdad? Bueno, se supone que va a ser prueba en línea, que estaría contra la segunda o tercera semana de noviembre, y se supone que va a ser igual que el año pasado, que fue, digamos, mediante un enlace virtual y que el estudiante respondía desde su casa o desde el centro educativo. Se abrieron oportunidades el año pasado de conectividad gratuita para hacer la prueba. El Ministerio de Educación, digamos, que está haciendo con los recursos que tiene lo mejor que puede. Sin embargo, cuando estemos en la presencialidad, sí, como colegios privados, nosotros solicitaríamos al Ministerio de Educación nos sentemos para hablar del tema de evaluación, no solo de Avanzo, sino que también hablemos de los grados anteriores al bachillerato, hablemos de la evaluación de básica, hablemos de la evaluación de los aprendizajes de parvularia, y hablemos también de cómo estamos midiendo los productos o digamos los profesionales que egresan de las universidades. Si en realidad también estamos nosotros desarrollando capacidades y carreras que vamos a utilizar dentro de 10 años y las estamos formando en las universidades. Es preocupante, ingeniero, que la academia no nos traslade las políticas de educación superior que se están programando a largo plazo. Es preocupante que nosotros que atendemos bachillerato no conozcamos eso y que lo estén haciendo calladamente. Puede ser que con el Ministerio de Educación y otros organismos, pero nosotros no somos los ausentes en educación y merecemos conocer eso. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque nosotros preparamos la base que la universidad utiliza
para poder hacer su hecho educativo. Y no lo conocemos. Y ahí nos preocupa una cosa, un detalle importante. ¿Cuáles son las carreras que estamos formando en el país que de verdad se van a emplear dentro de algún tiempo? Ese es un punto definitivo. Es una cosa, y es lo que nos preocupa, porque ¿por qué es que el estudiante se queda fuera del sistema? En bachillerato, por ejemplo, porque no le encuentra sentido de salir de bachiller y no hacer nada después. Primero, si no tiene la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional porque los cupos son limitados. Segundo, porque no tiene la disponibilidad económica para poder pagar una universidad privada. Tercero, porque no tiene una oportunidad laboral, porque todos quieren experiencia para poder trabajar. Entonces dígame usted, ¿cómo motiva a un estudiante de bachillerato continuar sus estudios si el futuro que le espera es el que le acabo de plantear? ¿Y qué papel juega aquí la universidad? La universidad juega un papel muy importante. Primero, en acertar en lo que está formando. En realidad nosotros necesitamos más abogados en el país, necesitamos más administradores de empresas. ¿Qué carreras son las que debemos de formar para que en El Salvador, dentro de 10 años, estos profesionales sí estén empleados? Y esa es una gran pregunta que debe responder la gran academia. Y esa es la gran respuesta que se debe de esperar y a corto plazo. Es correcto. Muy bien. Señor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Claro sus puntos y, valga la redundancia, nos aclara mucho el panorama que se tiene. Vamos a ver qué termina sucediendo con la prueba avanza, también cómo se termina de manejar la pandemia, los casos de contagio en este año y a ver qué depara la educación para el próximo año lectivo. Siempre es un gusto estar acá con usted, ingeniero. Le deseo lo mejor siempre a usted. Gracias. Y estaba preocupado, creí que estaba enfermo, pero es que estaba de vacación, ¿verdad? Estábamos de vacaciones, bueno, exactamente. Entonces hay que disfrutarlo. Así es. Agradeciendo también a nuestros televidentes y a la comunidad educativa privada de El Salvador, que siempre está pendiente, y a mis amigos en el extranjero por sus saludos que me han enviado en este momento. Muchas gracias y que Dios bendiga a El Salvador y al mundo. Que tenga feliz día, licenciado. Gracias por su tiempo. Gracias. Y a usted también, amigo televidente, gracias por habernos acompañado una vez más en Frente a Frente. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a Frente.